Toma una respiración profunda. Ahora, exhala lentamente. Siente cómo el peso del día empieza a soltarse de tus hombros. El ruido del mundo exterior, las notificaciones, las demandas, las expectativas, todo eso puede esperar. Ahora mismo, este momento es tuyo. Es un espacio sagrado para desconectar del caos y reconectar contigo. Deja el teléfono a un lado, apaga las preocupaciones que zumban en tu mente. Nada más necesita tu energía ahora. Esta noche no vamos a estudiar lecciones difíciles. Vamos a usar la sabiduría antigua del estoicismo como un refugio, como una manta cálida para el alma cansada. Es un permiso para encontrar la paz. Aquí y ahora. Piensa por un momento en todo lo que ocurrió hoy. Las conversaciones, los resultados de tus tareas, las opiniones de los demás, quizás una noticia inesperada. Ahora quiero que reconozcas algo fundamental. La gran mayoría de esas cosas estaban completamente fuera de tu control. No podías controlar la reacción de tu jefe, el tráfico en la calle, ni lo que otra persona piensa de ti. El pasado, incluso el de hace 5 minutos, ya no te pertenece. Aferrarse a la frustración por lo que no pudiste cambiar es como intentar contener el viento con las manos. No fracasaste, solo viviste. Liberar esa carga no es rendirse, es un acto de inteligencia emocional. Es aceptar la realidad para poder descansar en ella. Suelta la culpa, suelta la frustración. No eran tuyas para cargarlas. Ahora, cambiemos el enfoque hacia adentro. Piensa en lo que sí estuvo bajo tu control. Quizás fue la decisión de levantarte de la cama esta mañana, aunque te sintieras sin fuerzas. Quizás fue la paciencia que tuviste en un momento de tensión. Tu esfuerzo, por pequeño que te parezca ahora, fue una elección tuya. La actitud con la que enfrentaste un desafío, la palabra amable que dijiste o la que decidiste callar. Esos son tus dominios. Ahí reside tu verdadero poder. No se trata de la magnitud de tus logros. No importa cuánto hiciste, sino que elegiste intentarlo. Reconoce tu dignidad en esas pequeñas elecciones. Honra el esfuerzo, no el resultado. Hoy, elegiste actuar. Y eso es más que suficiente. Eso es todo lo que se te podía pedir. Y con ese reconocimiento, llega el paso más importante de la noche en perdonarte. Es muy probable que hoy hayas cometido errores. Quizás dijiste algo de lo que te arrepientes, o no actuaste como te hubiera gustado. Míralo de esta manera. No fue una condena, fue un entrenamiento. Cada día es una práctica, una oportunidad para aprender a ser un poco más sabio, un poco más fuerte, un poco más compasivo. No es un juicio final. Si te llevas la culpa a la cama, te robará el descanso y contaminará el nuevo día antes de que empiece. El perdón no es olvidar, es liberar. Es decirte a ti mismo, aprendí, a mañana lo haré mejor. Ahora merezco paz. Mañana no empieza limpio si hoy te llevas culpa a la cama. Así que déjala ir, inhala aceptación, exhala el error. Ahora, aleja un poco la mirada, piensa en ese problema que tanto te pesa esta noche, esa preocupación que parece un gigante invencible. Quiero que recuerdes una verdad universal. Todo pasa. La alegría pasa, el dolor pasa. Y esta preocupación también pasará. Dentro de un año, de un mes o incluso de una semana, esto que hoy te roba el sueño será solo un recuerdo borroso, una anécdota más en el largo camino de tu vida. Los antiguos estoicos recordaban su propia mortalidad no para sentir miedo, sino para poner las cosas en perspectiva. Si esto no será eterno, no merece robarte la paz esta noche. No le des a un problema temporal el poder de arruinar tu descanso. Suelta el control. Permite que el tiempo haga su trabajo. No se trata de forzar una sonrisa o de ignorar lo que duele. Es algo mucho más simple. Es el reconocimiento sutil de lo que sí tienes. Estás vivo, estás respirando. Tienes una cama, un techo sobre tu cabeza. Has resistido un día más, con todas sus batallas. Agradecer no es negar el dolor. Es reconocer que a pesar de todo, aún estás aquí. Aún tienes la capacidad de respirar, de sentir, de descansar. Siente la textura de las sábanas, el peso de tu cuerpo sobre el colchón. Este simple acto de gratitud calma el sistema nervioso y le dice a tu cuerpo, estamos a salvo. Podemos bajar la guardia. Con la mente más clara podemos prepararnos suavemente para mañana. Sin ansiedad, sin listas interminables de tareas. Mañana será una nueva práctica, una nueva oportunidad. No necesitas hacer promesas gigantescas que solo generan presión. Solo necesitas sembrar una intención, una sola decisión clara. Quizás sea mañana seré un poco más paciente. O mañana me enfocaré en una sola tarea importante. Elige algo que dependa exclusivamente de ti. Haz lo que depende de ti. Lo demás, déjalo al mundo. Siembra esa semilla en tu mente y confía en que germinará. No necesitas planificar cada detalle. Solo necesitas saber cuál será tu primer paso consciente. Ahora, deja que mi voz te acompañe hacia el descanso. Tu respiración es lenta y profunda. Tu cuerpo pesa agradablemente sobre la cama. Has hecho suficiente por hoy. Todo lo que tenías que hacer ya está hecho y ya está completo. Todo lo que podías controlar lo has manejado lo mejor que pudiste. Lo que no, ya lo has soltado.
Has hecho suficiente, ahora puedes descansar. No hay nada más que resolver, nada más que pensar. Solo existe este momento de paz. Ahora duerme profundamente.